¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Tenemos hoy dos invitados para la entrevista política, dos congresistas en realidad. De un lado a Verónica Mendoza. ¿Cómo está, congresista? Muy bien, buenos días. Ella es de la bancada de Acción Popular Frente Amplio, como ustedes saben. Y de otro lado, el congresista Teófilo Gamarra, que es de la bancada oficialista. ¿Cómo están? Buenos días, Mario. Dígame, ¿ustedes al venir para acá se han cerciorado de que no los hayan venido siguiendo? No, yo no he hecho las verificaciones del caso. ¿Usted? Y felizmente no, pero sí debo suponer que hay varios ministros que vienen siendo arreglados, espionados, chuponeados. Y esto porque ya hace algún tiempo atrás aparecieron audios del ministro Cateriano, ¿no? Y también hay, aparentemente se ha hackeado los correos de varios ministros, entre ellos toda esta labor de reglaje Mayorga, que existe, y el ministro... es un reglaje que le hace la oposición al gobierno. No, el tema es que hay que plantear y no descartar ninguna hipótesis. No los marcianos también pueden ser, ¿no? No, lo claro es que hay audios que han aparecido y se han difundido que eran, que evidenciaban el chuponeo que se hacía al ministro Cateriano, ¿no? Uno, dos. Pero el chuponeo es distinto que reglaje, ¿no? Se hackeó los correos de ministros, del ministro Mayorga, del ministro de Vivienda y de otros ministros. ¿Eso qué demuestra? Que hubo simplemente pero congresista, en el caso de la chuponeo, vicepresidenta y congresista Espinosa, la persona a la que se intervino por estar haciendo el reglaje era un agente de la DINI, de manera que mal puede ser ese un reglaje dispuesto desde la oposición. Este es un tema que habría que investigar. Eso definitivamente. No se debe descartar y no necesariamente debería señalarse de manera automática de que en ese caso policial, existe el informe policial. El chuponeo. Claro, puede existir en parte policial. El chuponeo lo ha mencionado usted, no lo he mencionado yo, estoy hablando de reglaje. Claro, lo que hay que precisar es que en ese caso existe o no existe reglaje, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía, digamos, un personaje al frente de la puerta de la vicepresidenta Marisol Espinosa? Adentro de un carro con lunas oscuras que no tenían permiso para usarlas, que se identificó primero o dijo que estaba realizando alguna otra cosa. Eso me parece, Mario, con toda la sinceridad, eso me parece bastante burdo, que para hacer reglaje o seguimiento, un auto se estacione al frente de la puerta de la vicepresidenta y por el contrario, con lunas polarizadas sin autorización. Me parece burdo y definitivamente yo no considero que esté dentro de las técnicas de seguimiento que existe a nivel de la Dirección Nacional de Inteligencia o de otra dependencia. ¿Qué dice la congresista Verónica Mendoza? ¿Es también, digamos, su suspicacia tan urbi et orbi, está generalizada? ¿Todos pueden ser autores de los reglajes y de los chuponeos a todos? A ver, Mario, que ha habido reglaje, lo ha habido, que es grave y preocupante, por supuesto que sí, que tiene que ser dilucidado lo más pronto posible también, y ahí la principal responsabilidad le compete a la Comisión de Inteligencia del Congreso. Esperamos también que del propio Poder Ejecutivo, del Ministerio del Interior, la DINI y la DIRIN también haya toda la disposición para alcanzar la información lo más rápidamente posible. El ministro ha anunciado eso, ¿no? Esperamos que esto sea efectivo, pero sí creo que hay que ir por partes y poniendo paños fríos, claro, porque la tentación de acusar directamente a tal o cual, ¿no?, a partir de alguna información periodística está ahí, pero vayamos por partes y poniendo paños fríos, ¿no?, y diferenciando los casos. Por ejemplo, en el caso del señor de Jorge del Castillo, realmente uno revisando un poco la información, los supuestos partes de inteligencia, resulta un poco inconsistente la hipótesis de que fuera arreglado por el gobierno, ¿no?, por algún interés político, en la medida que, por ejemplo, las reuniones que se han evidenciado, que tampoco, digamos, eran demasiado ocultas, ¿no?, es básicamente con empresarios del sector petrolero, minero, y que tienen que ver con su actividad empresarial, ¿no? Entonces resulta un poco raro que el gobierno se empecine en arreglar a un personaje que no está tan, últimamente por lo menos, ligado al ámbito político, sino más al ámbito empresarial, ¿no? Y que además en esos partes policiales se hable mal del ministro de Energía y Minas del actual gobierno. Entonces, no sé, me parece que ahí hay que investigar, dilucidar, aclarar. Sobre el otro caso,
lo propio. No descartaría que el propio gobierno esté espiando a gente de su, digamos, de su ámbito. De hecho, ya hay antecedentes. Recordemos que Carlos Tapia renunció en un contexto en el que le pusieron sobre la mesa, ¿no?, un informe en el que se ¿Usted conocía ese caso al que se refiere Carlos Tapia? Bueno, ¿lo conoció en origen cuando...? Él lo hizo público poco después de su renuncia y es un caso concreto. Él tuvo el documento en sus manos, se lo alcanzó el propio presidente del Consejo de Ministros de aquel entonces, Salomón Lerner. Entonces, de que hubo reglaje en este gobierno a personajes que estaban dentro del propio gobierno, hay antecedentes. Entonces, ¿y por qué? No descartaría que pudiera estar ocurriendo lo propio con Marisol Espinosa. No puedo afirmar. No lo sé, o sea, se pueden tejer miles de hipótesis. Es conocido, y creo que para nadie es nuevo, que Marisol Espinosa ha tenido, bueno, ha tomado sus distancias o la han distanciado, no lo sé, quizás el congresista acá puede explicarlo un poco mejor, del gobierno. En muchas oportunidades ha votado más bien, digamos, más cercanamente a Acción Popular Frente Amplio que con la bancada oficialista. Pero de ahí a que la vayan a arreglar, además de la manera tan burda como ha ocurrido, realmente creo que hay que todavía copiar un poco más de información. Ahora, sí me preocuparía, si es que fuera efectivamente un reglaje de parte del gobierno, el bajísimo nivel de nuestro servicio de inteligencia. O sea, no, es que realmente lo que dice el congresista, en todo caso, en este aspecto coincido con él, no tener el brevete, instalarse al lado de la casa. Realmente sí, ese es el nivel de nuestro servicio de inteligencia. Pero era personal de la DINI, porque cuando han llegado a la comisaría y finalmente se han identificado y ha venido el superior a hablar por ellos, particularmente por una de esas personas, resulta que eran de la DINI. O sea que claro, el origen, digamos, laboral de estos señores está fuera de duda. De acuerdo, Mario, pero sobre esto se pueden dar dos hipótesis. Que el gobierno, efectivamente, desde las más altas esferas del poder, trabajo en sus horas libres, esté digitando este tipo de reglajes, oposición y oficialismo. No hay que descartar esa posibilidad, porque, repito, además hubo antecedentes, pero tampoco descartaría que gente que trabaja o trabajó en DINI y DIRIN esté realizando actividad privada, como ocurrió con Business Track, como ocurrió, en fin, en tantas otras oportunidades, desde que el fujimontesinismo instaló este tipo de prácticas de manera generalizada dentro del aparato del Estado, lamentablemente, y que este gobierno no ha hecho los suficientes esfuerzos para erradicarlo. ¿Se ha convertido la vicepresidenta Marisol Espinosa en un personaje incómodo para el gobierno? Bueno, nosotros consideramos que no, que la ministra o la vicepresidenta ha tenido una posición bastante clara en determinados temas y que en algunos casos incluso ha discrepado con el gobierno. No quiere decir que haya tenido una posición incómoda para el gobierno. Por el contrario, eso demuestra las controversias que pueden existir en un Estado de Derecho y en toda democracia. Pero la congresista ha hablado de que la vicepresidenta se habría alejado o habría sido alejada. ¿Cuál de esas dos opciones le parece a usted? Bueno, ese es un tema que la misma vicepresidenta tendría que responder, pero yo considero que la vicepresidenta no ha señalado una posición abierta contra el gobierno. Por el contrario, se ha tenido posiciones en relación a determinadas votaciones, a determinadas leyes, y eso no quiere decir que sea de una posición incómoda para el gobierno. Eso tenemos que precisar, por un lado. ¿No es ligero de parte del ministro Urresti culpar inmediatamente a Alan García de este reglaje? Decir que esto es un montaje burdo. Pero habría que preguntar lo siguiente, o sea, ¿quiénes estuvieron detrás del chuponeo al ministro Cateriano? ¿El gobierno? Ya. ¿Quiénes estuvieron detrás del espionaje a ministros de este gobierno, como al ministro Eleodoro Mayorga, al ministro de Vivienda? Pero aún asumiendo que haya sido gente que no es del gobierno, ¿por qué tan rápido va y echa la culpa a Alan García? Mario, ahí hay un caso, mira, algo que se reveló en el diario La Exitosa. El ex premier, señor del Castillo, que supuestamente habría sido, digamos, espiado, reglado y demás, en el 2011 constituyó una empresa de diálogo y soluciones. Pero ¿cómo llegamos de ahí a concluir que el responsable de este reglaje es Alan García? No, permítame darle respuesta. Sí. Y en esa empresa supuestamente está un ex jefe de la DIRIN o de la DINI. ¿Ya? La verdad que estas empresas tienen por objeto, en muchos de los casos, plantear soluciones, pero además chuponean, siguen, reglan a los dirigentes. Entonces, aparentemente, ahí hay una situación que, de ser el caso, de armarse una investigación totalmente transparente, tendría que también investigarse. Por ejemplo, no creo que el señor Paredes, de buena gana,
en algún momento vaya donde el señor del Castillo a plantearle negocios en materia minera o de hidrocarburos, por un lado. Pero y hoy se sabe que el señor Paredes, por ejemplo, está aliándose con el Movadef para una futura plancha presidencial. Todo eso lo conocemos. Entonces, pero yo le he hecho una pregunta, digamos, focalizada en un tuit del ministro Urresti, que le dice a Alan García: señor Relevo, la farsa del espionaje bien planificada, incluir a miembros del gobierno para darle credibilidad. La ejecución muy burda. ¿Cómo llegamos de todas esas premisas que usted hace a focalizar en el líder del APRA, que él es el que está detrás de esta supuesta burdo montaje? Bueno, yo lo que considero es de que no debe descartarse ninguna hipótesis, porque a lo largo de la historia, desde los 90, pero donde existió no hay el seguimiento, el no descartamiento de una hipótesis, hay el señalamiento directo, ¿no es cierto? Así es, así es. Con lo cual, al no tener mayor prueba de ello, el ministro Urresti lo que está haciendo es victimizar de alguna manera a Alan García y haciéndole el juego a él. Yo creo que detrás de muchos temas, incluso de lo que se pretende generar en este momento, un clima de inestabilidad política y social, pidiendo la renuncia de algunos ministros. ¿Usted no cree que vaya a haber renuncia de ministros en estos días? Puede darse el caso, nadie es indispensable, ya lo dijo la ministra Jara. Sin embargo, yo considero que se pretende propiciar un clima de inestabilidad y social y político en el país. E incluso se ha pretendido pedir la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros. Yo creo que eso tiene un trasfondo. Y lo que se pretende es justamente generar este clima de conflicto. A estos grupos, por ejemplo, al fujimorismo y al APRA, no les interesa el país, les interesa más sus réditos políticos, sus intereses y su futura campaña preelectoral al 2016. La verdad, ellos no están pensando en cómo se perjudica este gobierno en este momento con esta situación, este clima, que se ha venido generando. Que, digamos, enrarece la atmósfera política, que es lo relativo a la ley Pulpín y la manera como la permanente ha pateado hasta el 28 esa discusión, las marchas siguen, en fin. Ayer en Canal 4 el congresista Tejada ha dicho que si esa, que es de la bancada oficialista, que si esa ley no es derogada, pues él no tendría nada que hacer en esa bancada. El viernes, en otro programa aquí en Canal N, el señor Chejade dijo que estaban 50-50 en la bancada, opinando a favor o en contra de la derogación de esta ley. ¿Eso es así, efectivamente? Permítanme primero preguntarle a la congresista Verónica Mendoza, que ha hablado un poco menos y que alguna vez fue integrante de la bancada oficialista y que por este tipo de cosas me imagino que fue que la dejó. En efecto, Mario, pero antes sobre lo anterior yo quería comentar, yo sí creo particularmente que deben haber cambios en el gabinete. Y no lo digo con un ánimo de generar inestabilidad, desgobierno, en absoluto, todo lo contrario. Creo que para que la cosa se recomponga hay que hacer algunos ajustes. ¿A quiénes cambiaría? Bueno, yo, si de mí dependiera, cambiaría el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el ministro del Interior, etcétera. Pero, a ver, no es mi gobierno, no es nuestro gobierno, pero para garantizar un mínimo de estabilidad, el que tiene que salir sí o sí es el señor Urresti. Que es el que está promoviendo de manera constante un ánimo de agresividad, de criminalización, que le quita el piso a la premier Ana Jara, por la cual yo tengo el mayor de los respetos, a pesar de las discrepancias políticas, y que creo que tiene que urgentemente reempoderarse y tomar las riendas de su gabinete. Y el ministro Urresti lo que está haciendo es entorpecer totalmente ese camino. Rapidísimamente sobre lo de la ley Pulpín y lo que pasa dentro de la bancada oficialista. Bueno, la semana pasada hubo una conferencia de prensa con jóvenes de la Juventud Nacionalista de distintas regiones del país, también manifestando su clara posición en contra. Son diversos los congresistas, yo no daré nombres, de la bancada oficialista que están claramente en contra, y supongo yo que como el congresista Tejada, muchos de ellos, no sé si muchos, pero por lo menos algunos de ellos, quizás tomarían la decisión de separarse de la bancada oficialista si es que el gobierno no tiene una posición responsable, que es la de abordar este tema con urgencia y derogar esta norma que genera un rechazo ciudadano casi generalizado y que además es inconsistente, no va a resolver el problema de la informalidad, no va a resolver el problema de la empleabilidad de los jóvenes y es claramente discriminatoria. Yo creo que si el gobierno se quiere evitar mayor inestabilidad, lo primero que tiene que hacer es cambiar a su ministro del Interior y, en segundo lugar, derogar la famosa ley Pulpín, entre comillas. Cuéntenos, congresista, dentro de la bancada oficialista, ¿son muchos los congresistas que usted sepa que están a favor de derogar esa ley? Bueno, no, yo la verdad he hablado con muchos de ellos y ellos han señalado
que están de acuerdo porque consideran que esta norma es bastante audaz con relación a lo que se pretende. Tejada es un globo solitario en ese si sentido. explicamos, ¿no? Porque el decreto legislativo 728 que regula la actividad privada ya contiene todos los derechos y beneficios. Sin embargo, ¿qué empresa en estos momentos está contratando bajo este régimen? De cada 100 personas que entran a la actividad laboral, serán pues unos 5 o 10 máximo. ¿Cuántos que congresistas ingresan con el calcula régimen usted de laboral la bancada oficialista que están a favor de la derogación? Salvo en el caso del congresista Tejada, Sergio Tejada, creo ninguno. que la mayoría de los congresistas estamos Marisol por Espinosa. discutir y abrir un debate, y toda norma es perfectible al final de cuentas. Sí, toda ciertamente. norma se puede discutir, se puede debatir y se puede hacer los ajustes. Sí, pero lo que sí no hay una considero- situación de guerra interna en la bancada. no, definitivamente. No. Lo que sí considero Sí. es que detrás de, por ejemplo, de los conflictos que se vienen dando, si bien es justo el reclamo de los jóvenes, sin embargo, ya en la última movilización se ha visto a gente de Renovar vinculada al APRA y gente del Movadef que aparentemente tenían una alianza. Sí. Esto explica, por ejemplo, las visitas que se dan entre el señor Paredes y el señor del Castillo. Una alianza entre el Movadef y el APRA, Aparentemente, dice usted. pero eso está a la vista. Ajá, bueno, vamos a ver qué dice. y Movadef generando conflicto, quién se va a generando molestar un más, si el clima Movadef o el APRA, con esta inestabilidad de las asociación que movilizaciones. está haciendo, pero- y creo sí. que los estudiantes, ¿no es cierto?, deberían denunciar inclusive a aquellos Muy bien. personajes infiltrados en cada una de Lo estas han hecho. movilizaciones, Muy bien. porque desnaturalizan la paz Bien. y la tranquilidad que debe existir Los en este tipo de jóvenes reclamos, que es lo han legítimo. hecho, han deslindado claramente con todo tipo de violencia y en particular con el Movadef, pero lamentablemente ese ministro del Interior, Muy justamente bien. esos jóvenes que deslindan con la violencia, les hace una denuncia Congresistas. penal preventiva que es inaceptable realmente. Yo les agradezco a estos dos congresistas que tan amablemente han venido a visitarnos, que debatan alturadamente sobre los dos temas que hemos abordado, pero el tiempo se nos ha terminado por hoy, pero mañana seguiremos seguramente con estos temas. Muchas gracias, buenos días. Mario, buenos días. Se quedan con de 6 a 9.